Y continuamos en este lunes aquí en Ser Talento con María Luz Pomares, consultora de recursos humanos. Buenos días, María Luz, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Jessica. Bueno, vamos a seguir hablando de emociones y seguimos con el miedo. Hablábamos la semana pasada del miedo a la crítica, que cómo nos cuesta, ¿eh? La verdad es que sí, nos cuesta un poquito todo eso, cómo encajarlo. Qué importante es el cómo se enfoca esa crítica. Hoy vamos a seguir abordando esto desde el punto de la confrontación y solución de problemas. Bueno, pues esto es uno de los principales a veces problemas de situaciones en los entornos laborales y que si no se solucionan o se tratan correctamente, pues podrían desencadenar en problemas gordos, ¿no? Pues efectivamente, y es que aprender a confrontarnos de manera adecuada creo que es todo un reto, tanto en nuestra vida personal como en el entorno laboral. Y muchas veces la gente intenta evitar confrontarse y lo que hace es que agravamos más el conflicto, porque hay resentimientos, aparecen cosas que van creciendo, pero hay formas de aprender a confrontarse, que es intercambiar opiniones y llegar a acuerdos de una manera satisfactoria. Ya, no debemos de evitar entonces la confrontación, porque nos puede llevar a una acumulación de tensiones, problemas no resueltos y que al final pues repercute en la actividad diaria de esa actividad empresarial, ¿no? Claro que sí, y es que muchas veces no hemos aprendido esto de la asertividad todavía. No. Entonces podemos muchas veces tender a ser pasivos, y entonces no nos confrontamos con nadie porque evitamos el conflicto. Estaríamos hablando de falta de asertividad, ¿no? Porque preferimos evitar conflictos. En cambio, pues muchas personas han aprendido a confrontarse de manera un poquito más agresiva, querer imponerse, tener razón, incluso faltando al respeto. Y desde luego esto no es la manera más adecuada de confrontarnos. Pero en cambio, si nos confrontamos con respeto, expresando nuestros pensamientos, respetando las opiniones y pensamientos y emociones de la otra persona, pues entonces podemos llegar precisamente a buenos acuerdos y ahí la confrontación sería el mecanismo para solucionar problemas y desde luego llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes. O sea, que parece que el concepto de confrontación parece como algo negativo, pero no tiene por qué ser así. De hecho, es que, no sé, se puede regular de muchas maneras, imagino, con, no sé, con turnos de palabra, dejando, ¿no? De un lado aquí la posición de cada líder en esa reunión y dejando hablar y opinar a todas las personas, ¿no? Muy importante lo que dices, Jessica, porque precisamente cuando estemos confrontándonos es una herramienta muy poderosa para resolver y aclarar equívocos, pero como has dicho, importante, la empatía, la escucha, esperar que el otro acabe, una escucha no pasiva, sino activa, haciendo preguntas, preocupándonos por el punto de vista de nuestro interlocutor, porque incluso muchas veces vamos a cambiar de opinión si hacemos esta escucha activa y empatizamos con los pensamientos y por qué la otra persona opina así. Pero muchas veces lo que hacemos es una lucha de poder, ¿no? Lo que yo opino, lo que tú opinas, quién gana. Vamos a ver quién gana y quién pierde, ¿no? Y lo ideal es ganar, incluso aprender. Y hay una técnica asertiva que se llama información mutua, donde uno va a exponer lo que piensa y por qué con argumentos, el otro también dirá lo que piensa con argumentos y es muy posible que salgamos de esa confrontación con una versión mucho más mejorada si nos hemos escuchado los argumentos que pueden ser diferentes y la suma de esa reunión puede hacer que salgamos pues reforzados ambas partes. O sea, si esto no se hace correctamente, la confrontación que decíamos antes, que no es negativa, sí que puede volverse negativa. Entonces es importante resolver conflictos de manera efectiva, ¿no? Y hay unos ciertos pasos para que los que no sepan hacerlo, que tengan ahí como un índice, un guión de cómo empezar a hacer esto bien. Sí, desde luego, mira, Jessica, y es muy común muchas veces en reuniones de trabajo, en reuniones con la dirección, por ejemplo, que empecemos, ¿no? Como muy educados, muy formales, compartiendo, escuchando, y luego llega un momento que damos un paso a la agresividad, ¿no? A la confrontación, es que esa línea que sobre todo es delgada. Cuando empiezan opiniones diferentes, ¿no? A lo que uno opina. Claro, hay un momento que queremos imponer. En el momento que queremos imponer y no escuchar y queremos esa hostilidad que aparece o falta de respeto o decir de eso nada, pues yo creo que hay que escuchar activamente, manejar nuestras emociones de forma positiva, autorregularnos un poquito, la impulsividad, las ganas de ganar, ¿verdad? Y vamos a escuchar y vamos a ver que seguramente los demás nos pueden enseñar muchas cosas, al igual que nosotros podemos aportar mucho valor. Y luego, como decías, pues los pasos, pues yo creo que sí que hay unos pasos. Primero, la comunicación, aprender a comunicar. Esto ha de ser honestidad, apertura, escucha activa y la empatía y sobre todo autocontrol emocional. Se habla mucho de la inteligencia emocional y aquí es el momento de la verdad, mantener la calma en momentos donde podemos no opinar de la misma manera.
Ujú. ¿Cómo cuesta todo esto? Pero bueno, es importante lo de mantener la calma, empatía con la otra persona, escuchar, esa escucha activa. Y por otro lado, la asertividad es una habilidad, no sé, es una habilidad clave para resolver los conflictos de manera efectiva, tanto por un lado como por otro, por ambas direcciones, ¿no? Debe de ser, imagino. Claro que sí, es una habilidad clave que debemos aprender y desde luego esa manera de guiarnos por la vida expresando nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestras opiniones, pero sobre todo con mucha apertura y enfocarnos a buscar soluciones y no culpables, porque muchas veces es muy fácil decir, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha sido? ¿Verdad? Entonces vamos al problema, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vamos a solucionarlo en vez de buscar culpables, ¿no? Claro que sí. ¿Dónde estamos? Vamos a ver la situación, qué obstáculos, qué incidencia y acciones para resolverlo. Entonces, si nos enfocamos a buscar soluciones en vez de quién ha sido, quién la ha liado, ¿verdad? Y la asertividad es una herramienta clave de comunicación. Aquí también lo que hemos hablado en muchas otras ocasiones, aquí la comunicación no verbal yo creo que es muy importante, ¿no? En cómo a veces no estamos verbalizando muchas emociones, pero sí lo hace la comunicación no verbal. Entonces, cuidado, ¿no? Con esa confrontación, cómo puede ser, cómo estamos verbalizando, pero también cómo lo hacemos con los gestos. Sí, efectivamente, y todos sabemos que cuando no hay congruencia entre la comunicación no verbal y la verbal, siempre vamos a hacer más caso a la no verbal. Con lo cual, si estamos en una situación de confrontación, de argumentos, intentar llegar a acuerdos, resolver conflictos, la relajación postural, mirar a los ojos, desde luego, para nada gestos de amenaza o de agresividad, porque esa parte es muy importante a la hora de resolver, ¿no? Es mantener la calma también con nuestros gestos, mirada, movimientos, va a ser muy importante, muy importante. Me hablabas antes de la escucha activa. ¿Sabemos escuchar generalmente? Pues yo creo que somos muy impulsivos, ¿no? Y muchas veces hacemos lo de lectura del pensamiento, ¿no? La otra persona está hablando y acabamos, ¿no? Lo que venía a decir. Sí. Y no hacemos los silencios correctamente. Oye, qué rabia da eso, que te acaben, ¿no? La frase dicen, no, pues si no iba a decir eso, pasa muchas veces. Ah, bueno. Claro, y las prisas no son buenas a veces también para esto, efectivamente, ¿no? Yo creo que vamos todos con mucho estrés, mucha rapidez, el ayer, todo para ayer, y eso pues dificulta esta escucha activa. Pero yo creo que todos tenemos que entrenarnos para poder escuchar activamente, hacer preguntas y sobre todo la clave para la escucha activa es vaciarnos y realmente querer saber qué opina el otro y por qué opina así. Y muchas veces en vez de hacer preguntas estamos esperando a que el otro acabe para decir nuestro argumento, con lo cual ahí no estaríamos haciendo una escucha activa. ¿Pero ese vaciarnos es desahogarnos o cómo es? No, eso ya no, eso no es así. Vaciarnos significa, pues quiero realmente saber por qué la otra persona y para qué, y su opinión y su argumento. Quiero entenderlo, quiero saberlo y empatizar. No tenemos por qué estar de acuerdo, pero si no escuchamos hasta el final y el por qué y para qué, pues realmente no estamos haciendo una escucha activa. Venga, pues unos consejos para comunicarnos cuando estemos resolviendo conflictos. A ver, cuéntame un poco. Pues como tú decías, el tono de voz, la mirada, el lenguaje corporal, muy importante, ¿verdad? Que haya calma, que haya apertura, que no tengamos una situación de bloqueo ni de confrontación negativa o hostil. Y luego, sobre todo, aprender a hacer argumentos con claridad, ¿no? Y ir a lo específico. Muchas veces somos del todo nada o entendemos siempre, nunca. Evitar esta polarización a la hora de hablar, ¿no? Y sobre todo, pues evitar muchas veces el querer, el sesgo de la autoafirmación, ¿no? Decir, no, esto es así porque lo digo yo. Mucha gente intenta imponer criterio. Yo llevo muchos años de experiencia y no damos paso a las personas que acaban de empezar un nuevo proyecto y vienen con muchas ideas nuevas, ¿no? Entonces, evitar todos esos sesgos puede ser muy importante. Y sobre todo, practicar la asertividad. Yo creo que es clave para las confrontaciones, ¿no? Aprender a hablar, escuchar, respetarnos y sobre todo querer aprender de los demás. Yo creo que es fundamental. Bueno, y que todo esto se trabaja, que tampoco es que lo tengamos innato, ¿no? Sí, desde luego. Nadie aprendió de bebé. Yo creo que poquito a poquito y muchas veces hemos aprendido desde los hogares porque la comunicación muchas veces se aprende por observación. Entonces hemos adquirido muchos patrones de comunicación que no somos conscientes de cómo comunicamos, con lo cual la autoobservación y el registro de cómo lo hacemos va a ser fundamental para detectar si estamos poniendo obstáculos y nos confrontamos, porque hay personas que después de trabajar en terapia dicen, si es que me he dado cuenta que tengo necesidad de cabrearme constantemente, ¿no? Oye, ¿cuáles son los mayores obstáculos entonces para resolver conflictos de manera efectiva?
Pues muchas veces yo creo que no nos conocemos y yo creo que tenemos muchos sesgos y muchas veces no somos ni conscientes de esa prepotencia, de ese afán de querer ganar siempre o interrumpir o querer dominar la conversación. Yo creo que muchas veces pues lo que queremos es ganar y no llegar a acuerdos. Yo creo que tenemos que autoobservarnos y aprender a gestionar de manera pues más adecuada los conflictos, llegar a acuerdos y sobre todo una confrontación sana que se puede. A ver, estos sesgos cognitivos, ¿cuáles son los más comunes y que pueden alejarnos de la solución de conflictos y sobre todo, cómo debemos abordarlos? Pues mira, muchos de nosotros tenemos lo que llamamos el punto ciego, ¿no? No sabemos realmente, hay cosas que no sabemos de nosotros mismos y los demás nos pueden ayudar a conocernos. Y muchas veces también está el sesgo de atribución, ¿no? Atribuimos errores nuestros a factores externos, ¿no? Como cuando decimos he llegado tarde porque ha habido muchos semáforos en rojo, ha habido un accidente. Bueno, pues como sabemos que eso puede ocurrir, si nos levantamos antes, pues no nos va a ocurrir. Muchas veces atribuimos los fracasos a cosas externas y los éxitos a nosotros mismos. O al revés, hay personas que cuando cometen errores siempre una asunción de responsabilidad ha sido yo. Claro. Y también está la tendencia a culpabilizar. Y luego también muchas veces el exceso de confianza. Tendemos a sobreestimar nuestras habilidades, ¿no? Hay personas pues que no se dan cuenta y yo creo que una actitud humilde y reconocer que cometemos errores también nos puede ayudar. Y desde luego, pues yo creo que sobre todo intentar ser más positivos, ayudarnos los unos al otros y la humildad. La humildad es clave. Bueno, pues poquito a poco. Esto da para ir abordando incluso muchos programas, porque yo creo, como decíamos antes al principio, es seguramente uno de los principales problemas de muchísimos entornos laborales. La confrontación, cómo resolver los problemas, los conflictos, para intentar poner herramientas, medidas, gestiones para que en futuras situaciones esto se vaya solucionando poquito a poco, ¿no? Efectivamente, y lo importante es que se puede aprender, con lo cual podemos hacer programas en las empresas, programas en los centros educativos. Así lo haces, ¿no? Efectivamente, lo que llamamos inteligencia emocional, y aprender todas estas cosas nos va a ayudar porque hablamos de las habilidades técnicas, pero las habilidades blandas pues ha demostrado que nos hacen desarrollarnos mucho mejor en el puesto de trabajo. Bueno, pues nos quedamos con eso, vamos a aprender. Gracias, María Luz Pomares. Muchas gracias, Jessica.